sublime gracia del Señor. Como ustedes ya saben, estamos estudiando el Sermón del Monte de manera expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque es un solo sermón. Sermón del Monte no es una colección, como decíamos esta mañana, de frases, de refranes que nos sirven para una ocasión especial. Entonces, cuando se va la luz, vosotros sois la luz del mundo, sobre todo acá que últimamente no la han quitado mucho, ¿no? Pero no son refranes ni frases, es una predicación del Señor, el sermón de sermones, 3 capítulos. Entonces tenemos que estudiarlo todo en su contexto. Y hemos llegado ya al capítulo 7, ya hacia el final, donde el Señor ya está concluyendo su sermón y hace un llamado a su audiencia. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna o van a entrar por la puerta ancha que lleva al infierno? La puerta estrecha es pequeña, el camino es angosto, es incómodo, pero lleva a la vida eterna. La puerta ancha es espaciosa, cómoda, dice que lleva al cielo, pero conduce al infierno. Y en medio de las dos puertas están parados los falsos profetas queriendo desviar a las personas para que entren por la puerta ancha. Y a los que ya están en la puerta ancha, los seducen para que sigan por el camino espacioso. Y a los que están en la puerta estrecha, los que han entrado por la puerta estrecha, están en el camino angosto, pretenden desviarlos de la verdadera fe. Ese es el tema que hemos venido estudiando. En los días de Jesús era común que los jóvenes judíos siguieran a un rabino para aprender no solo las escrituras, sino su forma de vivir. Uno de ellos, entusiasta y devoto, se unió a un fariseo muy respetado. Lo admiraba profundamente, su disciplina, su conocimiento, su devoción pública. Pero con el tiempo adoptó algo más que sus enseñanzas. Copió su soberbia, su desprecio por los demás, su obsesión por las apariencias. Y pronto este joven comenzó a juzgar con más dureza que su maestro, a condenar con más arrogancia, a defender lo externo con más ceguera. Cuando Jesús dijo, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, no exageraba. Mateo 23. Hay discípulos que superan a sus maestros, pero en corrupción. Cuando el corazón sincero es formado por un guía sin verdad y sin humildad, el resultado puede ser catastrófico. Quizás tú y yo también hemos seguido con entusiasmo a líderes que no conocíamos del todo. La mayoría de los que estamos acá fuimos víctimas y seguidores de este tipo de líderes. Hoy Jesús no nos deja callar ante este peligro y vamos a escuchar sus palabras. Alguien dijo, no hay mayor peligro que un corazón sincero discipulado por un maestro corrupto. El Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versículo 15, que es la confrontación por excelencia que Jesús tiene con los fariseos, donde los denuncia, la clase religiosa del pueblo de Israel, del pueblo judío, perdón, porque Israel ya no existía. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es un prosélito? Un discípulo, un seguidor. Y el Señor dice, cuando consiguen hacer ese discípulo, él es 2 veces peor que ustedes, 2 veces hijo del infierno. El título de la predicación de hoy es Influencias peligrosas, el legado de los falsos profetas. Influencias peligrosas. Hay un grupo que llama Amistades Peligrosas, no, pero no es ese, no es. Influencias peligrosas,
el legado de los falsos profetas. Y vamos a ver 3 puntos y un cuarto punto de conclusiones o aplicaciones. En primer lugar, el celo sin verdad. En segundo lugar, la multiplicación del error. La multiplicación del error. En tercer lugar, el juicio inevitable. Y finalmente, algunas aplicaciones. Entonces vamos a comenzar por el principio. Hermano, pero es que yo estoy confundido. Estamos estudiando Mateo 7. ¿Y por qué vamos a leer Mateo 23? Porque a quienes Jesús estaba denunciando en Mateo 7, en el contexto inmediato eran a los escribas y fariseos, los líderes religiosos del pueblo, de la nación, los pastores de la nación. Y en Mateo capítulo 23, el Señor nos presenta esa denuncia con más detalle. Con más detalle. Entonces, hoy vamos a centrarnos, recordemos que los falsos maestros se distinguen por su fruto. Y decíamos que ese fruto lo podíamos dividir o clasificar en 3 aspectos. 1, el mensaje. Muy bien, anótese un punto. 2, el carácter. ¿Quién dijo el carácter? Anótese un punto. Y 3, la influencia. Tiene 2 puntos. Hoy, invitación a cenar por parte de Armando. El mensaje, lo que dicen, su carácter, lo que ellos son, cómo viven y su influencia, lo que ellos hacen en la iglesia, los discípulos que fabrican, por decirlo así. Entonces vamos al primer punto, por favor. El celo sin verdad. ¿Qué nos dice el texto? Recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Es decir, hay un esfuerzo. Estos hombres son misioneros. Estos hombres evangelizan. Salen a la calle, reparten tratados. También salen a la calle y avientan aceite, ¿no? Con tal mala suerte para los motorizados, porque aceite en el asfalto es caída segura, ¿sí o no? Pero tal vez la cabeza no les da para pensar mucho, ¿no? O sea, bueno, si aventamos aceite al asfalto, el que venga en una moto, ¿qué le va a pasar? No, porque el aceite lo aventamos para que el pueblo se convierta. A punta de aceite, ¿no? Sobre todo. Estas personas son celosas, salen a la calle, evangelizan, predican, hacen la obra del Señor, entre comillas. Son celosos, asisten con regularidad al culto. No se pierden la movida de un catre, de una silla dentro de la iglesia. Pero no hay verdad en ellos. Cuando el Señor dice recorréis mar y tierra, está hablando del esfuerzo de ellos. Cuando nosotros estábamos en la sinagoga de Satanás, uno invitaba a la persona y decía, vamos y lo invito a comer también. Y la persona decía, oiga, pues voy a ir y a la salida me inviten, ¿ya van a comer? Claro. Y yo recuerdo que en una ocasión nosotros hasta alquilamos un carro de esos que contrabandeaban gasolina, ¿no? Eran inmensos atrás. Eso metimos ahí como 10 personas, hermano, para llevarlos al evento. Como 10, lo metimos ahí en el carro, no sé cómo. Pero no había verdad allí. Celo, un deseo misionero, pero no había verdad allí. Jesús no critica el esfuerzo del hombre. Jesús no critica el deseo de predicar, pero lo que él censura es la falsedad del mensaje y la hipocresía del mensajero. ¿Qué censura Jesús? La falsedad del mensaje y la hipocresía del predicador. Ese celo es usado como un cebo para atraer a las personas. Hombre, pero ¿no han escuchado esa frase? Pero es que ese hombre trabaja en la obra. ¿Cómo trabaja? Y las personas dicen, no, ese hombre tiene que ser enviado de Dios.
Ese hombre tiene que ser un siervo de Dios. Pero no es evangelismo, porque el evangelismo está centrado en la obra de Jesucristo. Es reclutamiento. Ellos no están evangelizando, están reclutando seguidores. Están reclutando personas para extender su reino de las tinieblas, su reino de mentira, por avaricia y para llenarse los bolsillos con el dinero de las personas incautas. Ellos seducen, no con verdad. No es que la persona diga, wow, me predicaron el evangelio, me dijeron la condición en la que estoy, condenado al infierno, me presentaron a Cristo. ¿Cómo podrían yo no acercarme a Jesucristo? No, ellos seducen con entusiasmo emocional. Manipulan las emociones de las personas con música, con teatro, con películas, con carisma. No, ese hombre tiene que ser de Dios. No ve, se le ve el amor por encima. Y yo digo, ¿y de qué color es el amor? Se le ve el amor. Bueno, ¿de qué color es? Es que se le nota, se le siente la unción. Puras emociones, pero no hay evangelio allí. Judas, versículos 11 al 13 nos lo dice. Lo leímos hace unos momentos. Judas 11 al 13. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Juan nos dice, porque era del diablo y sus obras eran malas. ¿Pero qué hizo Caín? Le presentó a Dios la ofrenda que se le vino en gana. Bueno, vamos a darle a Dios la ofrenda, pero no importa. ¿Se han escuchado esta frase? Lo que importa es que lo hace para Dios. Hermano, pero eso es desorden en la iglesia. La película, la obra de teatro, no está bien. Ese tipo de música, no importa. Lo que importa es que lo hacemos para Dios. Bueno, lo mismo hizo Caín. Cuando tenía que presentar una víctima inocente, derramar la sangre de esa víctima que prefiguraba, apuntaba a Cristo, el Cordero de Dios. Cuando tenía que hacer eso por mandato divino, dijo, no, yo voy a presentar mis mejores frutas, porque yo trabajo es con la tierra. Yo soy agricultor, voy a llevar unas papas, voy a llevar unas zanahorias bien bonitas, tal. Porque a Dios hay que darle lo mejor, pero le voy a dar lo que yo quiero darle, porque lo hago para Dios. Y la Biblia dice, Dios miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. Y ese fue el principio del desastre, porque por causa de ello, del pecado de Caín y su desobediencia, terminó matando a su hermano. El error de Balaam. Por dinero estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Dios en contra de lo que Dios le había dicho. Por dinero. Él era un profeta, sabía cuál era el plan de Dios para el pueblo del antiguo pacto. Sin embargo, cuando Balac lo llamó y le dijo, maldicen a este pueblo y te voy a dar este dinero, él estuvo dispuesto a maldecirlo. Y no lo maldijo porque Dios lo frenó. Gracias a un asna preservó su vida, porque el ángel de Jehová lo iba a matar. Pero él iba a maldecir al pueblo. ¿Por qué? Por dinero. Y muchos predicadores hoy maldicen al pueblo de Dios predicando mentiras y engaño por dinero. No, pero es que predicar el evangelio no enriquece. ¿Quién se ha vuelto millonario predicando el evangelio y diciéndole a la gente que son pecadores y que deben arrepentirse? Nadie. No, digámosles cosas bonitas, que van a ser millonarios y que entre más dinero den, más plata les va a dar Dios. Bueno, eso hizo Balaam, o pretendía hacerlo. Perecieron en la contradicción de Coré. Coré era una familia que se rebeló contra Moisés.
¿Cómo así? ¿Y ese por qué tiene que? ¿Acaso es que él es el único profeta? Él es el único autorizado por Dios. Nosotros también podemos. Y se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios y Dios hizo que la tierra se abriera y descendieron vivos al lugar de los muertos. Rebeldes al verdadero profeta y a la verdadera palabra de Dios. Estos son manchas en vuestros ágapes, es decir, lo que nosotros vamos a hacer al terminar el culto es un ágape. Vamos a compartir, vamos a tener comunión. Son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a ellos mismos. Ellos solamente ven en su cuenta de banco a ver qué tanto está creciendo. Nubes sin agua. ¿De qué sirve una nube sin agua? De nada. Esa gente no sirve para nada, hermano. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Las hojitas de los árboles otoñales se mueren y caen al suelo. Por eso caen, porque están marchitándose. Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. El Señor los compara con las ondas del mar, las olas que vienen con violencia a destruir. Estrellas errantes, no tienen norte, no tienen propósito, para las cuales está reservada, oído, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué dice la Biblia? Su destino es el infierno por toda la eternidad. No, pero si oramos por ellos, tal vez Cash Luna se arrepienta. Y Juan nos dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ore. Pero queremos ser más buenos que Dios, ¿cierto? Dice, con el tal ni aún comáis, pero queremos ser más buenos que Dios. Lo invito a mi casa, hermano, para que cene. Y Dios dice, con el tal ni aún comáis. No tengas comunión con él. Judas dice, la misericordia es no juntarnos con ellos, aborreciendo aún su propia ropa. ¿Cómo se va a dar cuenta el falso profeta o el falso cristiano que es falso? Si lo tenemos en medio nuestro y lo tratamos como hermano. ¿Cómo se va a dar cuenta el enfermo que está enfermo si no le decimos que está enfermo? ¿Sí o no? Entonces, le pegan un chicle al joven en el colegio, ¡pam! Yo no lo hice, pero vi a gente hacerlo. Yo lo que hacía en esa época era reírme. Yo me reía y me pegaron un chicle, ¿no? Pero la persona se quedaba inocente. Y no se daba cuenta que tenía un chicle en el pelo hasta que alguien le decía, y ahora sí él podía quitárselo, que era supremamente difícil, o corregir, o taparse, etc. ¿Cómo le decimos al falso profeta? ¿Cómo hacemos que corrija su camino si seguimos dándole a entender que es un verdadero creyente? Misericordia es señalarlo, es tratar el problema. Si está en medio de la iglesia, ejercer disciplina eclesiástica sobre esa persona. Eso es misericordia, para que reconozca su error. Imagínense que hay una ambulancia, hay un accidente, como ustedes entenderán, un accidente de moto. ¡Pam! Destrellan los motos y llega la ambulancia. ¡Uy, uy, uy! Si alguien puede hacer mejor el sonido de la ambulancia, ¡uy, uy, uy! Llega la ambulancia ahí. Recoge a los heridos. Pero en lugar de irse para el hospital, se va para Cenabastos porque el conductor tiene ganas de comprar verdura. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Sirvió de algo? Llegó en el momento indicado, ¡pam! Recogieron los accidentados, pero en lugar de llevarlos al hospital, los llevó para Cenabastos. A pesar de su estado crítico, ¿qué le va a ocurrir a esas personas que se accidentaron? Se van a morir. Se van a morir. Debe llevarlos al hospital. El predicador debe llevar a las personas a Cristo, no a otro lugar. Porque cuando se llevan a otro lugar, lo que hay es muerte, muerte.
condenación. Entonces la espiritualidad, el celo, el deseo sin verdad bíblica es peligroso. Yo no estoy diciendo que todos los que enseñan falsas doctrinas son unos hijos de Satanás. Algunos las enseñan porque no han conocido la verdadera doctrina. Pero como dijo alguien, de buenas intenciones está lleno el infierno. No, pero yo lo estoy haciendo para Dios, pero lo estás haciendo mal. El conductor de la ambulancia puede tener toda la intención de que se curen los accidentados, pero lo llevó a otro lugar. Entonces nosotros debemos evaluar no solo el esfuerzo y el celo, sino la fuente y el propósito del mensaje. No, ese hombre trabaja en la obra. ¿Por qué no? Mira, eso tiene 1000 grupos. Y visita, y va. ¿Qué está predicando? No, pues él predica que la salvación se pierde, que si tenemos fe vamos a mover montañas, que si oramos Dios nos va a cumplir nuestros deseos, que si hacemos un ayuno el Señor nos va a dar lo que le pidamos, que si damos diezmo, ofrenda, pactos, primicias, siembras, espiga y cuanta mata se les ocurra, Él nos va a prosperar. Eso está mal. No, pero es que usted viera cómo trabaja. Está trabajando en vano. Porque el celo es bueno, pero si está mal dirigido, va a llevar a muchas personas a la condenación. Debemos evaluar no solo el esfuerzo, sino la fuente y el propósito del mensaje. ¿Qué predica y por qué lo predica? Porque muchas personas sirven para que aparezca ya en la hoja. Por eso es que acá no llevamos eso. O sea, eso es desorden. Hermanos, si la motivación para predicar no es Jesucristo, sino una calificación, un título, una promoción. Vean, si usted convierte a 10 personas, lo vamos a ascender. Y es que cuando ha convertido uno 10 personas, es que el que convierte es el Espíritu Santo. Hermano, y el estímulo, es que no hay estímulos. Pues si Jesucristo no es tu estímulo, si tu estímulo no es que Cristo me salvó por gracia, ahora yo por gracia tengo que compartir el mensaje, pues yo no sé qué estímulo puede haber en un creyente. Y la recompensa arriba en los cielos, hermano, porque Él lo prometió. Entonces debemos evaluar el propósito, por qué se predica, para llenar una iglesia, para recaudar dinerito, billetico, o realmente porque queremos llevar las almas a Cristo. 2. La multiplicación del error, cuando la mentira forma discípulos. La multiplicación del error. El Señor dice, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Un hombre equivocado enseña cosas equivocadas. ¿Va a enseñar mal, sí o no? Va a enseñar mal. Pasa algo, por ejemplo, hay un mito muy que prolifera mucho, y es que si tienes una moto o un carro y empieza a pasar aceite, tienes que cambiarle el aceite por uno más grueso. Y entonces ahí va la gente, no, sí hay que cambiarle el aceite por uno más grueso. Mire, dejó de echar humo, claro, el aceite es más grueso. Pero lo que no cuentan y dicen es que no solamente el aceite lubrica el pistón y el cilindro y los anillos, sino que también lubrica, sobre todo en las motos, la caja de cambios, el embrague, y hay conductos tan pequeños que una aguja no entra por ese conducto. Un aceite grueso no entra por ahí. ¿Y qué va a suceder al final? Se va a dañar no solo el motor, sino la caja de cambios, empaques, sellos, válvulas, todo, porque no se lubricó. Pero es un mito extendido y muchas personas enseñan eso. Y los que aprenden de ellos siguen enseñando lo mismo. Está echando humo, aceite más grueso.
No, está echando humo, repárelo, hermano. No, pero yo le eché aceite grueso y dejó de echar humo. Sí, pero después le va a tocar reparar motor, caja de cambios, etcétera, etcétera, etcétera. La solución es peor que el daño. Pero todos escuchamos eso alguna vez. No, está echando humo, aceite más grueso. No, está echando humo, hay que reparar. ¿Y eso qué tiene que ver con la predicación? Pues que así, eso es lo que enseñan y lo que aprende la gente y con lo que la gente le enseña a otras personas. Y es un mito muy extendido. Papá, mi moto está echando aceite. Aceite más grueso. No, hermano, repárela. Punto. No se cambia la viscosidad del aceite. Siempre debe ser la misma. Hay que reparar. Pero mire cómo una enseñanza tan sencilla se convierte en una verdad irrefutable porque alguien la aprendió mal. ¿Y qué genera? Problemas y desastres. Ahí va la gente con sus motos dañadas y sus carros dañados. Entonces estas personas multiplican el error, aprendieron algo mal y lo siguen enseñando mal. Cristo vino para que tú seas exitoso. Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. La Biblia lo dice, las personas, oiga, sí, tiene lógica. Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. ¿Sí o no? Dad y se os dará. Dad y se os dará. Claro, y de hecho hay un coro, ¿no? Ese lo cantábamos siempre a la hora de la ofrenda. Dad y se os dará, dice el Señor, y hay que cumplir. Bueno, yo prefiero cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque eso sí está literal en la Biblia. Dad y se os dará, sí, pero eso tiene otra explicación, mucho más amplia. Los creyentes no solo imitan doctrinas, sino el carácter corrompido del líder. ¿Qué imitan los creyentes? ¿Qué aprenden los creyentes? ¿La doctrina? No, también el carácter del líder. Segunda de Pedro 2, del 2 al 3. Segunda de Pedro 2, del 2 al 3. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos? Poquitos. ¿Sí? Dice muchos. ¿Cuántas personas hay acá? ¿80? ¿Sí? Por ahí 80, 90, no sé. Muchos. Y muchos es de 80, 70, ¿sí o no? Los otros son los poquitos. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es blasfemado? El camino de la verdad. Vuelvo y les digo, hoy en día a los pastores evangélicos les da vergüenza decir que son pastores, porque todo el mundo piensa que el pastor es un ladrón. El hermano Boris montó iglesia porque el negocio se puso difícil. No tiene ni para comer y por eso montó iglesia. Y yo no monté ninguna iglesia, hermano. Yo no quería, hermano. Pero ¿quién puede contra Dios? ¿Quién puede contra Dios? No porque el negocio estuviera difícil, sino porque no había un lugar en nuestro municipio donde se predicara el verdadero evangelio. Pero la gente, oye, iglesia cristiana, ay, allá es donde le sacan la plata a la gente, pastor evangélico, mire, embustero, charlatán, ladrón, allá es donde los atracan con la Biblia. Pero pedimos ofrenda una vez a la semana, hermano, para pagar el arriendo y comprar lo del aseo por ahí, arreglar el aire, gracias a Dios no se ha dañado, la planta, tal, fotocopias, bobaditas, entonces ya, ladrón. Por causa de ese tipo de personas, el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia, porque yo no entiendo cómo hay personas que leen este texto y todavía no entienden. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El empresario, tú eres el hombre. Dios tiene un plan contigo. ¿Cuál? Que me financies.
que me des billetico, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. ¿Cuál es el destino de ellos? Condenación eterna. Hermano, es que a usted le gusta estar mandando gente al infierno. Yo no, la Biblia. Yo no escribí esto. ¿Tienen algún problema? Peleen con Dios. Señor, ¿y tú por qué dijiste eso? Ah, no. Yo para allá no vuelvo. Allá mantienen hablando de mis apóstoles, de mis pastores. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, hay algo que no entendí, disolución. ¿Cómo que muchos seguirán sus disoluciones? Hasta donde yo sé, disolución es un proceso químico, disolver una sustancia. Pero el término que utiliza aquí la Biblia es aselgeia. También se utiliza cuando hablamos de un divorcio, disolver el vínculo matrimonial. Aselgeia significa una conducta desenfrenada, inmoral o libertina, especialmente en el ámbito sexual o espiritual. Es decir, no solamente es pecado, sino es un pecado descarado. Esta gente no tiene vergüenza. No tienen vergüenza. La gente tiene sentido común. Bueno, todavía hay personas que no han llegado allá, ¿no? Pero la mayoría ven una pirámide y dicen, no, eso es un negocio. Que entre yo más me van a dar, y si llevo 2 y ellos dan, entonces más me dan a mí. Y si esos 2, cada uno lleva otros 2, y de esos 2 de abajo dan, y los 2 que le siguen dan, y me van a dar más a mí. Y muchas personas han caído, pero hoy en día la mayoría no. No, eso es una pirámide, eso es negocio, eso es un teletumbis. En la iglesia evangélica, ¿por qué no tenemos el sentido común? Dios te va a bendecir, va a abrir las ventanas de los cielos, tienes es que dar, entre más des, Dios más te va a bendecir. Y no entendemos, hermano. Dios no hace negocio con la gente. Dios bendice al que quiere bendecir, punto. Y al que lo quiere tener cortico, por algo es. Porque es su propósito. Señor, ¿y yo por qué soy pobre? Porque donde te enriquezca, vea. Donde yo te haga rico, te apartas y te vas al mundo y te vuelves loco. Mejor pobrecito ahí. ¿Y por qué fue el fulano rico? Porque su corazón no se ha dañado con la riqueza. Y con su riqueza va a bendecir la obra de Dios. Pero tú, pobre. Ojalá no nos digan a nosotros eso, ¿no? Ay, voy a ser pobre hasta la muerte. Pero bueno, pues si toca, toca. Pero eso es una verdad que no queremos oír. Dios hizo al rico y también al pobre. Estas personas multiplican el error. ¿Cómo? Como las fotocopiadoras. Cuando nosotros tomamos un documento y lo metemos a la fotocopiadora, sale un otro documento perfectamente igual, ¿sí? No. Visiblemente es exacto, pero no es perfectamente igual. Es una copia. Y si sobre esa copia hacemos otra copia, o sea, ya es una segunda copia, no del original, la copia de la copia. Esa copia no va a ser tan buena como la primera copia. Y si sobre esa segunda copia hacemos otra copia, de manera que podemos hacer 100 copias, una de la copia anterior, la copia número 100 va a ser borrosa, no se va a entender. ¿Por qué? Porque son copias. Y esto es lo que sucede con el error de las falsas doctrinas. Cada vez, cada generación es peor que la anterior. Por eso el Señor dice, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿No han visto la iglesia? ¿Cómo está la iglesia hoy? Las pastoras, entre comillas, predicando en minifalda. Bailando reggaetón en el altar, entre comillas, porque el altar no existe. Eso era el antiguo pacto. Acá lo que hay es un púlpito y se pone elevado para que me vean la cara, hermano, porque entonces no me van a poder ver hablar. La única función del púlpito es eso. Y dar la idea de que la palabra de Dios es lo más importante. El púlpito, por eso en las iglesias cristianas está en el centro. Pero en las iglesias otras lo que está en el centro es la batería.
El púlpito está por allá a un lado, la batería, el micrófono del cantante, porque eso es lo primero. Y las iglesias parecen más auditorios de conciertos que iglesias cristianas. Cada generación es peor que la anterior. Y eso es lo que sucede con las falsas doctrinas. Entonces, si tú tienes un discípulo o si quieres discipular, tienes que ser un guía con integridad. Estás aprendiendo algo, te están enseñando algo, usa tu discernimiento, hasta para lo que yo estoy diciendo. Vamos a ver si es verdad lo que dice el hermano. Oiga, sí, es verdad, la Biblia lo dice. Veamos el contexto. Sí, está interpretando correctamente la palabra. Entonces debe ser cierto. Pero no, las personas oyen, se van para la casa, se acuestan a dormir, van a ver el partido de fútbol. Oiga, el pastor dijo que había que dar algo que le duela a uno. Bueno, yo voy a dar mi carro, voy a dar mi moto. No disciernen, no disciernen. Lo que abrazamos nos transforma. Lo que abrazamos, la doctrina que abracemos, tiene un poder transformador, pero también nos puede deformar. Si es una falsa enseñanza, nos va a deformar teológicamente y en la vida práctica. Pero si es sana doctrina, si es palabra de Dios, tiene un poder transformador para conformarnos cada día más a la imagen de Jesucristo. El nuevo convertido no solamente recibe la falsa doctrina, sino un modelo deformado de espiritualidad. Oiga, pero el tipo le ha puesto los cachos a la mujer 3 veces. ¿Cómo es que sigue siendo pastor? Y dicen, no, eso no importa. Lo que importa es que trabaja mucho en la obra. Lo que importa es que una vez alguien me dijo a mí, porque tuvimos un debate así como medio acalorado, ¿no? Y él me dijo, ¿y cuántas personas tiene usted, pues? Pues éramos 5 o 6 personitas que nos reuníamos en la casa de la hermana Marora. ¿Y yo? A ver, ¿cuántas tiene usted? Él tiene miles. ¿Y usted cuántos tiene? Bueno, pues esos miles van a ir al infierno. Yo espero que de los que están acá, de los 80, la mayoría vayan al cielo. Y no me sigan a mí. Porque no se trata de cuántos tengo yo, sino de que cuántos tiene Jesucristo. Porque yo no soy nadie, yo solamente soy el mandadero, el del mensaje. Convierten a sus discípulos en 2 veces más hijos del infierno porque mezclan ignorancia con celo y en lugar de formar creyentes convencidos para Cristo, personas con convicciones, lo que forman es fanáticos. Fanáticos. Oiga, mire, ese pastor es un ladrón, es un mentiroso, no importa, yo lo quiero, yo lo amo. Fanáticos. Fanáticos. Caudillos. ¿Tienen un caudillo? Yo me hago matar por él. No, hermano, entrega tu vida por Cristo. Por Cristo, Él es el único digno. Pero estas personas no llevan a la gente a Cristo. Se constituyen ellos mismos como representantes de Dios. Y llevan a las personas al infierno. Los convierten en fanáticos. Hermano, pero ¿cómo me vas a decir que caerse al suelo, chapalear como una cucaracha patas? ¿Se han visto a las cucarachas cuando uno les echa Raid? ¿O ese veneno barato del blanco? Yo uso el blanco porque el Raid es muy caro. Y la cucaracha, yo no sé, como que ya lo tienen programado. Si me echan veneno, me pongo patas arriba. Empiezan así. Hermano, pero ¿qué es eso? El Espíritu Santo está orando. Hermano, eso no está en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia está eso? El Espíritu Santo. Mire, está aullando como perro, está caminando en 4 patas. Eso es el Espíritu Santo. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da dominio propio, que en la casa de Dios hay que hacerlo todo decentemente y con orden. ¿De dónde sacaste eso? No importa, pero yo lo sentí. Yo siento al Espíritu Santo. La Biblia no lo enseña. ¿Es que no razonas? No. Mi apóstol es poderoso. ¿Tú quién eres?
No toquéis al ungido. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cómo se les hace entender? No hay manera. Con la evidencia de la Escritura, y ni aún así oyen la palabra, ni aún así se arrepienten, porque no son seguidores, son fanáticos. Fanáticos. Es una religión de fanatismo. Y eso los convierte en peores que sus maestros. Repiten sin cuestionar, defienden sin entender. Ellos lo único que saben es que tienen que ir a la iglesia, dar billetes, esperar que la cuenta de banco se engorde y hacer lo que el líder diga. Hacer lo que el líder diga. Traigan el dinero, traigan las llaves de la casa, traigan las llaves del carro. No, hermano, yo nunca vi eso, yo sí lo vi. Y esos eran los testimonios, ¿no? O sea, es que son tan descarados y sinvergüenzas que pasaban al frente a decir, el testimonio, un hombre me entregó las escrituras de su casa. Oye, de darles vergüenza. Debería darle vergüenza. Acaba de despojar a una persona de lo único que tenía. Pero para ellos esos son testimonios de vida. Segunda de Pedro 2 del 18 al 19. Segunda de Pedro 2, 18 al 19. Pues hablando palabras infladas y vanas. Palabras infladas. Viene el apóstol, doctor en divinidades, maestro bíblico internacional, el ungido de Dios, Juan sin miedo, armando negocios de la cruz. Paren, viene la unción, sientan la unción. Ay, casi que le hacen así. Y ahí va el viejito. Apóstol, ¿va a tomar agua? No, yo no tomo agua, tomo Coca-Cola. Vaya la Coca-Cola para el Señor porque Él no toma agua. ¡Órale, Coca-Cola! Hermana, pero ¿cómo le ocurre? Yo estoy aquí cuidando los carros. Usted no se imagina el privilegio que tiene usted de ir a buscarle la Coca-Cola al apóstol. ¿Y la plata? No. Gánese el privilegio completo. Gánese la bendición completa. Córrale, hermano, a las 9 de la noche, 9:30, buscando una Coca-Cola por todas las tiendas. Y que le presten a uno la botella, porque eso es peor. Mi botella. Tráigale, pida la botella prestada. Y resulta que cuando no hay botella, le cobran a uno la botella. Ay, hermano, tome la Coca-Cola. Y yo, pues, la plata, ¿no? ¡Qué bendición! Usted no alcanza a imaginar la bendición que Dios le va a dar por haber hecho esto de la Coca-Cola. Porque el viejo ese no tomaba agua, hermano. No le diga viejo. ¿Cómo le decimos? Arcángel, apóstol, santísimo, su santidad. No. Viejo abusivo, mentiroso, ladrón. Palabras infladas y vanas. Vanas, no sirven para nada. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Hermano, es que ellos están muertos en delitos y pecados, pero le dicen a los otros que si dan dinero van a ser libres, que si dan dinero sus hijos se van a arrepentir de sus pecados. Mentira. Prometen libertad, le dicen a una persona que si es marihuanera, venga al retiro, pague el retiro, que allá se le va a ministrar, porque esa palabra es súper favorita, vamos a ministrarle liberación. No, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quieres ser libre de tus vicios, de la marihuana, del trago, del adulterio, de la fornicación, de tu mal genio, de tu moralismo? ¿Te crees más bueno que todo el mundo? Arrepiéntete y ven a Jesucristo, punto. No es con liberaciones ni empujando a la gente al suelo a cambio de dinero, porque los retiros no son gratis, ¿no? No son gratis. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Han sido dañados o están dañados por el que pecado, son esclavos del pecado, y como no se presenta a Cristo, no pueden liberar a nadie. ¿Quieres ser libre? Ven a Cristo.
Y como decía el programa, y dejémonos de vainas. ¿Quieres ser libre de tu ira, del resentimiento? ¿Quieres ser libre? Ven a Cristo. Yo quiero ser libre de la quiebra económica. Hazte un curso de administración, busca un préstamo, y monta un negocio y ahora sí usa la cabeza. Porque ellos dicen, no, estás en quiebra, ven a Cristo que Él te va. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué va a enriquecer, hermano, a alguien que quebró por mala administración? Si después igual va a tirar el dinero a la basura, hombre. Lo que necesitas es un curso de administración o estudiar administración. Pero Cristo no es economista, hermano. Cristo no es profesor de administración. Él vino a hacernos libres del pecado mediante su sacrificio. Y lo que se salga de ahí es mentira. ¿Qué sucede con los archivos que se infectan? Para que yo infecte mi computador, basta solamente con hacerle clic a un archivo. Y ahí el virus se dispersa. Estas personas tienen el poder y la astucia para replicar el error y la mentira. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado como encubiertamente. Ellos no van a entrar acá a decir, Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Vengo a robarlos. No, ellos empiezan, oiga, pero eso de que Jesús es Dios no es como raro. ¿Cómo puede ser Él Dios si Él estuvo aquí en la tierra? Y la persona, oiga, sí, ¿no? ¿Cómo puede Él haberse encarnado? Eso no tiene sentido. Oiga, sí. Después terminan, Jesús no es Dios. Soy testigo de Jehová. ¿Sí? Poco a poco, introducen sus herejías encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué dice? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿A usted no les parece curioso que en este tipo de congregaciones no se habla de la soberanía de Dios? El soberano es el hombre que le tuerce la mano a Dios con sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos, sus primicias, su buen comportamiento. Bueno, ya vine a culto, mañana Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque yo vine a culto hoy. Tiene que bendecirme, y si no, aquí está, Señor, y me lo tienes que dar. No, hermano, Dios no tiene oído. Revelación de última hora, o como ellos dicen, palabra rema. Dios no tiene obligaciones con nadie. Dios no le debe nada a nadie. Dios no te debe nada a ti ni a nadie. Porque Él es el soberano. Él es el Señor. Él es el dueño. Él es el que manda. ¿Cómo que Dios me debe? No. Si todo es por gracia. La gracia no implica deuda. El Señor dice, si yo necesitara algo, ¿te lo pediría a ti? El apóstol Pablo dice, ¿quién le dio a él primero para que le sea recompensado? ¿Qué le diste tú a Dios? Cuéntame, ¿cuánto dinero te debe Dios? ¿Qué obligaciones tiene Dios contigo? Ninguna, hermano. Por eso la salvación es por gracia. Dios no le debe ni siquiera misericordia. La misericordia por definición no se debe. Si se debiera, no sería misericordia, sería negocio, sería pago. Y la Biblia en ninguna parte dice que nosotros somos salvos porque Dios nos está pagando. Pero lo que sí dice es que la paga del pecado es la muerte en el infierno. Y que la salvación es regalo, dádiva, don de Dios. Romanos 6:23. Dios no nos debe nada, hermano, pero estas personas niegan a Dios, niegan la soberanía de Dios, niegan al Señor Jesucristo y convierten la gracia en libertinaje. ¿No? La gracia, todo, no, vamos a fornicar, vamos a emborracharnos, vamos a robar, a cometer fraude, no, la gracia, el amor de Dios, amor, todo es amor. No, hermano, todo lo contrario, la gracia del Señor nos lleva a amar más su ley y a desear obedecerla a pesar de nuestra debilidad. Pablo dice en la carta a los Filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Hay una responsabilidad del creyente en santificarse, y el que no se santifica es porque nunca fue salvo, nunca ha sido justificado. Si tú llevas 10 años en la iglesia, sigues siendo el mismo de hace 10 años, estás muerto en delitos y pecados, hermano, porque Dios prometió santificarte. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Está siendo santificado? ¿Está siendo perfeccionado? Sí, amén. No, entonces nunca, nunca fuiste salvo. Tienes que arrepentirte antes de que sea tarde. Eso no se predica en las iglesias de hoy, eso no se predica en estos movimientos proféticos y apostólicos, porque el propósito es hacer billete, dinero. En tercer lugar, el juicio inevitable. ¿Cuál es el fin de estas personas? Lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Cuál es el destino? No solo para los discípulos, sino para el maestro, el falso maestro, la condenación eterna. Hermano, es que a ustedes les gusta estar condenando, les gusta estar diciendo quién es salvo y quién no es salvo, pero es que la Biblia lo dice claramente, por su fruto los conoceréis. Y como vamos a ver la semana que viene, ¿cuál es el destino de estas personas? Y lo vamos a ampliar, porque Jesús dijo, el árbol que no da buen fruto será ¿qué? Cortado y echado en el fuego. Yo no me estoy inventando esto, hermano, la doctrina del infierno no la inventé yo. En este tipo de predicadores nunca hablan del infierno, solamente hablan del cielo. Es más, algunos ya fueron, pero no era tan bueno porque se regresaron. Se regresaron, hermano, para grabar un CD, escribir un libro para venderlo. ¿Cómo la ven? O sea, Dios se lo llevó al cielo. Este aquí es como aburrido, ¿no? Vamos abajo y grabamos un CD con la experiencia. ¿Y lo van a regalar? No, ¿quién dijo? Hay que venderlo. Barato, pero hay que venderlo porque no puede ser todo gratis. No, hermanos. El destino de estas personas es el infierno. Lucas 6:39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No. ¿Cuál es la sentencia? Los dos van a ir al hueco, al desastre, van a caer en el hoyo. No es posible que un ciego guíe a otro ciego. No es posible que un falso maestro guíe a una persona a la vida eterna, porque él mismo está en condenación, como lo leímos anteriormente. Les prometen libertad, pero ellos son esclavos. Ayuno congregacional, y ahí estábamos nosotros dirigiendo el ayuno, ¿no? Aguantando hambre, porque era ayuno, ¿no? Se supone que en el ayuno uno no come. Y el apóstol allá en la cocina, asando carne, y el olor, oiga, huele a carne asada, 12 de mediodía, nosotros allá dice que ayuno y oración, y adentro, ¿cómo así? ¿No era ayuno? Apóstol, ¿no era ayuno? No, almuerzo para el apóstol y la familia. Los demás en ayuno. Uno por uno iban entrando, ¿no? Entraba el uno y salía masticando. Entraba el otro, salía masticando y nosotros ahí. Oiga, esto es una farsa. ¿Ayuno? ¿Quieres ayunar? Ayuna en tu casa y como dijo Jesús, que nadie lo sepa. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A quién le importa si tú ayunas? A nadie. Eso es entre Dios y tú. Entre Dios y tú. Ambos caerán en el hoyo, el guía y el que le sigue. La carta de Judas nos menciona ejemplos. Caín, Balaam, Coré, son las advertencias. ¿Cuál fue el destino de ellos? La condenación. Tenemos el testimonio en las Escrituras. Judas 1:13, parte B, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Cuál es el destino? El infierno. Segunda de Pedro 2:17, estos son fuentes sin agua. ¿De qué sirve una fuente sin agua? Vayan a la fuente luminosa, eso no sirve para nada.
Yo recuerdo la época en la que había agua y habían caimanes, había animalitos allí. Ya no hay nada, pero sigue llamándose la fuente luminosa, una fuente que no tiene agua. ¿De qué sirve una fuente sin agua? ¿De qué sirve un acueducto si no hay agua? Toca comprar el viaje de agua. Venimos a arreglar las tuberías. ¿Para qué eso no sirve? Eso no sirve. No, acá no sucede eso, oído. Pero ya no es que no, aquí no sucede eso. Esas son otras partes donde sucede eso. Imagínense un capitán que dirige un barco y el barco está lleno de gente, porque algunos evalúan los ministerios en función del número de seguidores. Uy, esa iglesia, 5.000 personas, ¡guau! Ese hombre llenó un estadio, 20.000 personas, ¡guau! Entonces, este capitán es el guía, quien dirige un crucero, de esos de las películas que parecen una ciudad que hasta piscina por dentro tienen helipuerto de todo. Hermano, ¿de qué sirve que el crucero sea grande, bonito, si el capitán no tiene ni idea para dónde va? Y va rumbo a los arrecifes. El hombre perdió el rumbo, está desorientado y va hacia los arrecifes. ¿Cuál es el destino de él? La muerte. ¿Pero de él solo? No. Los que están allí con él también van a morir, porque él es el guía. Nadie puede decir, hay personas que dicen, no, pues yo estoy en esa iglesia, pero eso es el pastor, allá él con Dios. Tú no eres responsable escuchando sus enseñanzas falsas, su mentira. ¿Tú crees que el pecado de él no te alcanzará? Él va rumbo al infierno y tú con él, si no corriges tu camino y te arrepientes. Por eso el mandato de Dios es, huid de ella, pueblo mío, huid de ella. Hay que huir de estas personas. La fidelidad doctrinal es vital. Acá no estamos hablando de ser populares y ser persuasivos, estamos hablando de ser bíblicos, de ser bíblicamente confiables. ¿Qué es lo más importante? Fidelidad doctrinal. Mire, ese pastor me cae mal. Todo ahora parece que está regañando. Pero no he podido encontrar que tuerza la palabra. No he podido encontrar una mala interpretación en su discurso. Me cae mal. No es como Sugel Michelén. Hermano, yo moriría por ser como Sugel Michelén, pero no soy Sugel Michelén, hermanos. ¿Qué le vamos a hacer? Otros quieren ser Superman. También a mí me gustaría ser Superman, o Batman, o Iron Man. Iron Man tiene dinero, es millonario, pero no. Pero nuestro deseo es ser fieles a la palabra, interpretarla correctamente y que aquí salgan discípulos que sigan al pastor, a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Conclusiones. La pasión por servir a Dios, el celo por servir a Dios debe estar anclado en la verdad de su palabra, no en la visión de una organización, no en las ideas del pastor o del apóstol, no, debe estar anclada en la palabra de Dios. Que nuestro celo sea por vivir la palabra de Dios y enseñar lo que la palabra de Dios dice. En segundo lugar, los falsos guías son reales. El Señor no nos estaba hablando, contando historias, fantasías animadas de ayer y de hoy. No, Él nos está advirtiendo, guardaos de los falsos profetas. Son reales, no son una fábula, no son un mito, son reales. Y nuestro deber es apartarnos. Eso es lo que significa guardaos allí. No los escuchéis. No prestes atención a tus palabras, apártate de ellos, no tengas comunión con ellos, porque ellos son astutos. Pero es que se le ve el amor. Y es que ustedes cuando han visto alguna vez un pescador, valga la redundancia, pescando,
zapateando el agua. No, hermano, ellos ponen una carnada que le llame la atención al pez. Un gusanito. Y el pez ve el gusanito. Uy, ese gusanito se ve muy rico. Y cuando el pez muerde el anzuelo, ya perdió. Esos hombres son pescadores. No como Pedro, pescador de hombres para la gloria de Dios. No, pescadores para arrastrar a las personas al infierno. Hablan bonito, caen bien, son educados, son bien hablados, se visten bien, huelen rico. ¿Quién no seguiría a un hombre así? Y el mensaje, su carácter, debemos evaluarlos, hermanos. Son peligrosos. Un falso guía deja una marca más profunda de lo que parece. No solo contamina al oyente, lo convierte en eco y propagador de su error. Las personas aprenden la falsa doctrina y van y enseñan la falsa doctrina a sus hijos, en sus hogares, en la escuela, en la universidad. Predican un falso evangelio. Así como el veneno no se detiene en quien lo fabrica, la falsa enseñanza no muere en el púlpito. Viven las vidas de aquellos que la abrazan. Porque aunque tal vez nosotros no tengamos ese entusiasmo, porque acá no se ofrece nada a cambio de servirle a Cristo, ¿qué se les ofrece? Plata, 80,000 pesos semanales, ¿se les ofrece algo? ¿No? Debemos servirle a Cristo por gratitud, por lo que ya hizo en nosotros. Y tal vez por eso algunos no se entusiasman al servirle a Cristo, o no tienen el deseo de hacerlo, porque no van a recibir una palmadita en la espalda. Estos sí tienen entusiasmo, porque se les ofrece algo a cambio, se les ofrece bendiciones de Dios, se les ofrecen títulos, a algunos se les ofrece dinero. Ellos tienen entusiasmo. Por eso el error se propaga más rápido que la verdad. Porque hay un problema en el motivador, no. El problema es el pecado de aquellos que dicen ser cristianos, pero no le sirven a Jesucristo. Y afuera tenemos a Satanás enviando a sus ministros disfrazados de ángeles de luz. Y ellos sí están haciendo la obra en su casa. Hacen su devocional, su culto familiar el domingo, pero predican mentiras. Y nosotros, bien, gracias. ¿Dónde están esos hogares consagrados a Dios? ¿Dónde están esos padres celosos de que sus hijos aprendan la palabra de Dios antes de agarrar un teléfono? ¡Ah! El niño mío es tan inteligente. Sí, ¿por qué? Tiene 3 años y ya ve videos en YouTube. ¿Y ya agarra la Biblia? No. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu hijo? Lo vas a robotizar, se va a convertir esclavo de un teléfono y nunca vas a ver quién es Dios. ¿Dónde están esos padres consagrados a la educación cristiana de sus hijos? ¿La solución? ¿Cuál es la solución, hermano? Porque ya nos dio mucha piedra y a mí no me gusta que me den piedra. La solución no es sospechar de todos. La solución no es decir, este es falso maestro, falso maestro, falso maestro. No, la solución es conocer a Jesucristo profundamente como Él es revelado en las Escrituras. Conocer a Dios, quién es Él, sus atributos, su santidad, lo que Él demanda de nosotros. Porque Él, Jesucristo, es el único guía infalible. Él no se equivoca. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Cuál es el llamado? Que el Señor nos conceda ser discípulos vigilantes y líderes fieles. Enseñas en un grupo, enseñas en tu casa, sé fiel a la palabra. Aún no sirves a Dios porque estás aprendiendo, entonces vigila. Vigila al que te está enseñando. Así sea esta congregación. Bueno, vamos a ver si lo que el hombre dice es cierto. Oiga, sí. No, pero no me cae bien. Ese hombre no me cae bien porque es que, es que no, es que como todo creído, como que viste muy deportivo, no me cae bien. Predica la palabra con rigor, predica la palabra con fidelidad, sí. Lo demás no importa, de malas. Tiene testimonio, es buen esposo, trabaja, tiene su familia en sujeción. Entonces lo demás no importa. No, pero es que
No me gusta el peinado. Es que habla así como muy golpeadito. Es que es muy frentero. ¿Predica el evangelio? Sí, no importa. Porque muchos hablan bonito, pero son siervos de Satanás y sus vidas son un desastre. Que Dios nos conceda ser discípulos vigilantes, líderes fieles, que corrija nuestras brújulas internas. Algunos creen que van para el norte, pero van es para otro lado, porque están perdidos. Que corrija nuestra brújula interna y nos libre tanto de ser engañados como de ir a engañar a otros. No solamente es ser engañados, sino que podemos ser tropiezo para otras personas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, amado Rey. Gracias, Señor, porque hoy nos has edificado a través de ella. Nos has mostrado cuál es la influencia que los falsos maestros tienen en la iglesia. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Señor, a venir a tu palabra, a tener hambre, a corroborar todo lo que escuchamos con la Biblia en la mano para juzgar adecuadamente. Tampoco queremos ser injustos a la hora de juzgar y condenar a todos los que predican. Ayúdanos, Señor, a poder entresacar lo bueno de lo malo, lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano, a orar por aquellos que predican tu palabra con fidelidad, aun sea en congregaciones pequeñas, en lugares apartados, que no tienen reconocimiento de nadie, pero que son fieles. Y danos la valentía, Señor, para confrontar a los falsos maestros, a denunciar el error, a contender ardientemente por la fe. Señor, muestra a Jesucristo a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Como se ha dicho hoy, Él es el único camino a Dios. Él es el buen pastor. Solo en Él hay salvación. Da arrepentimiento y fe a la vida de aquellos que no se han puesto a cuentas contigo y a tu iglesia. Santifícala en tu verdad, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.